Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad tenemos la continuación de la primera clase que fue designada sobre la literatura de la antigüedad, donde en la clase pasada hemos hablado de la introducción, contextos, características generales de la literatura antigua y también hemos visto a tres civilizaciones que fue la egipcia, la hindú y la hebreo-aramea. Y en la clase del día de hoy vamos a ver las dos civilizaciones restantes, que es la literatura china y la literatura árabe. Sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy titulada Literatura de la Antigüedad, parte 2, literatura china y la literatura árabe. Vamos a comenzar con la primera de ellas, que es la literatura china, que es una de las más fecundas y las más creativas de la literatura universal, que data aproximadamente siglo antes del siglo 8 a.C., ya que en esta fecha se tienen los primeros registros de los textos chinos antiguos hallados en caparazones de tortugas y en sus construcciones, ¿correcto? Vamos a ver que esta literatura va a ser en su mayoría de tipo religioso, como el I Ching, un libro religioso muy importante antiguo chino, y también hay obras filosóficas como las de Confucio, donde nos habla sobre la sociedad y el buen manejo del gobierno para su pueblo. También hay obras espirituales como por ejemplo las de Lao Tse, que nos hablan sobre el origen y se le atribuyen al taoísmo chino, ¿correcto? Vamos a ver ahora que este tipo de literatura china antigua va a desarrollar todos los géneros literarios, pero es en la poesía en la que más se destaca en este periodo, que va a tener dos vertientes, la vertiente popular y la vertiente culta. Vamos con la primera, la vertiente popular, que es de carácter evidentemente anónimo, sencillo, populoso, que se da en la poesía con elegías, con cierto grado de espiritualidad, equilibrio emocional, naturaleza, paisajes que nos hablan sobre la vida del campesino, que es la vertiente popular. Y la vertiente culta ya no toca mucho la poesía, sino que se enfrasca más en la narración, en la prosa, ya que se da una difusión escrita. En la poesía popular era más oral, acá es escrita y hay un equilibrio entre la naturaleza, sobre la sociedad, sobre la reflexión, sobre el buen gobierno y cómo la literatura sirve para educar a su pueblo. Ojo con esa característica muy importante, la literatura china va a enfocarse más a lo social y no mucho a lo religioso, como hemos visto las literaturas antiguas de las antiguas civilizaciones. La vertiente culta fue una vertiente en prosa, evidentemente en su mayoría, donde se pueden revelar o leer o ver los cuentos chinos de esta época con un mensaje, con una moraleja, pues para su pueblo, como el buen uso del gobierno y el buen uso de sus normas jerárquicas en su sociedad. Ahora bien, vamos a ver las características generales. Número 1. Acá hay un yo poético. El tener un yo poético femenino va a hacer que esta literatura, la mayoría de poemas de temas amorosos, aunque estos poemas eran pocos porque la mayoría de los matrimonios antiguos chinos eran arreglados y pues los novios no escribían mucho sobre poemas de amor. Pero hay un yo poético femenino muy romántico, ¿correcto? Vamos con la segunda característica, es el uso frecuente de las metáforas como recurso estilístico. Hay una fuerte carga visual, hay una simbología muy potente sobre la naturaleza, sobre el paisaje. Vamos con la siguiente característica, que es la siguiente. Va a ser tratado con temas como por ejemplo como la amistad, que se va a hablar mucho, como la naturaleza, como las costumbres tradicionales de la religión y sobre todo la buena educación, como repito, de sus habitantes por y para su pueblo. Mucho tiene que ver la literatura para educar con un fin pues moral y didáctico. Vamos con la siguiente característica, que va a ser utilizada para probar la habilidad mental de los funcionarios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Que la literatura va a poner en prueba la capacidad mental para ver que en verdad son buenos ciudadanos, son buenos representantes públicos de su pueblo. Por eso que es una literatura bella y a la vez muy culta. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que el pueblo se rete a continuar los versos y la poesía ocupa un lugar importante en su actividad social y profesional.
Por eso que esta literatura se distingue de las demás religiosas, porque esto va a hacer que esta literatura china sea respetada, porque se va a enfocar más en educar a su pueblo mediante la literatura, ya que esa literatura china se hace para reflexionar a su pueblo, tanto en la vida como en el arte de las guerras, teniendo, por ejemplo, un fuerte impacto en las diferentes dinastías que se tienen registro de la China antigua. Ojo, ¿qué es dinastía? Sino el periodo de la historia china se divide en dinastías, ¿correcto? Ya que esta literatura tiene un fuerte impacto político a través de sus textos sobre las relaciones humanas y sobre los temas filosóficos con Confucio, con Lao Tse, con Tzu Tzu y su famoso libro tratado que es el arte de la guerra, ¿correcto? Ahora sí, vamos a tratar sobre las obras clásicas antiguas chinas. Tenemos, por ejemplo, un libro llamado el Jiqin, que es un manual de adivinación. Tenemos otro que es el Cheqin, que es el clásico de la poesía, una antología de canciones e himnos religiosos. Y también tenemos el Liqi, que es el Liqi, es una antigua obra china donde se hacen pues los ritos y las ceremonias de la antigua cultura China y en su civilización, ¿correcto? Sus comentarios de los ritos más que todo. Vamos a ver ahora a los representantes de literatura china, teniendo como uno máximo a este gran pensador llamado Confucio. No es el que inventó la confusión, sino que Confucio es un gran pensador chino del siglo VI a.C. Se hizo famoso como moralista. Él dictaba las normas para el buen uso del gobierno en su sociedad. Evidentemente, esto lo hace que tenga un carácter religioso con la doctrina del confucianismo, ¿correcto? Que se basa mucho en las preocupaciones y las sentencias de su pueblo, ejerciendo las normas del buen gobierno chino y su estado cuidando las jerarquías. En el confucianismo hay una regla o una dogma muy importante con la jerarquía. ¿Qué nos dice esta doctrina? Nos dice que si el príncipe o el gobernador es virtuoso, el discípulo o súbdito seguirá el modelo del príncipe. Por ejemplo, si lo llevamos a la actualidad, esto de ejemplo es que si un buen padre es un buen padre como tal, el hijo va a seguir el rol de buen padre cuando le toque ser padre. Evidentemente el príncipe sigue el modelo del súbdito, así como un soldado o un guerrero en la antigüedad china. Según el confucianismo, una sociedad prospera solo si es que consiguen esos ideales que se manifiestan en las relaciones humanas de armonía, de respeto y jerarquía. Por eso que el pueblo chino es muy educado y muy culto, debido a que en la antigüedad ya se hablaba sobre el buen gobierno político-social de sus habitantes. Vamos a ver que también aparece la imagen de Sun Tzu. ¿Quién fue? Es un estratega, pensador y filósofo chino, quien se le considera el autor del texto El arte de la guerra, que va a ser un texto que también lo vamos a leer como plan lector, que va a reflejar el uso de estrategias militares cuyo pensamiento o filosofía se presenta para los conflictos bélicos y batallas a inicios de las dinastías chinas. Entonces, en ese periodo antiguo se divide por dinastías, como por ejemplo la dinastía Tang, pero vamos a ver que hay manuales, como por ejemplo este, que se obligaban a los militares a leer obligatoriamente para alcanzar puestos imperiales y militares. Y tenemos como otro representante a Li Bai, o también conocido como Li Po. Es un poeta muy importante, uno de mis favoritos de literatura china. Li Po es un poeta inmortal de la dinastía Tang y representa uno de los más inmortales y suntuosos de la literatura china, reconocido por su imaginación extravagante, por su alto contenido poético y visual, tendiendo mucho a la metáfora, la simbología, la naturaleza y de sus paisajes. Su capacidad creativa fue tal y su gran amor a la vida también, que se dice que murió ahogado en el río Yangtze, habiendo caído de su bote, pero se dice que él quería abrazar el reflejo y la sombra de la luna, porque él gustaba mucho escribir a la luna y él quería abrazar, poseer a la luna, y él se arroja de su bote pues para poder poéticamente abrazar a la luna, evidentemente en un estado ebrio que sucede su muerte. Ahora bien, vamos a hablar de literatura
árabe para acabar este periodo de literatura antigua. Literatura árabe es muy importante porque comienza verdaderamente con Mahoma y el Corán. Mahoma y el Corán van a ser muy importantes acá porque se va a hacer la construcción de su literatura como tal, ya que el profeta Mahoma es el fundador del Islam. Es una religión abrahámica, monoteísta, donde el libro sagrado va a ser el Corán con su fundador Mahoma, su profeta. El libro Corán, un libro religioso, va a estar dividido en 114 suras o 114 capítulos, del cual nos dice que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El Corán va a ser un escrito en frases rítmicas donde se recogen las prédicas, las bondades y las enseñanzas del profeta Mahoma. Y la pregunta es, ¿el Corán, Mahoma Jesús, el Corán es la Biblia? ¿Cuál es la diferencia entre el Corán y la Biblia? ¿Correcto? Porque es mucho, tiene que ver la literatura hebrea y su diferencia con la literatura árabe. Aparentemente son similares, pero vamos a ver que la diferencia de la Biblia con el cristianismo o el Torá del judaísmo es que la Biblia dice que Jesús es divino, mientras que el Corán únicamente le da a Jesús un estatus de profeta, al igual que Mahoma. Y también nos dice que el Corán va a ser el único libro sagrado donde se va a reflejar tal cual la doctrina religiosa como tal, correcto, con Alá. Por eso que la Biblia, también otra diferencia es que es revelada por varios profetas. Y el Corán únicamente nos dice que es un profeta único, solamente uno, que es Mahoma, que es el último mensajero de la revelación divina. Por eso que la literatura árabe va a ser muy influyente y muy rígida y fuerte con la imagen de Mahoma y quizás con el fanatismo que tienen sobre su religión, ¿correcto? Pero en todos los casos, la figura de Cristo, la simbología religiosa de Dios va a estar concebida de una manera diferente por todos, pero con un mismo punto que apuntan hacia un Dios monoteísta, ¿correcto? Pero no solamente es el Corán en la literatura árabe, sino también aparece en este famoso libro de la recopilación de cuentos que es La Mil y Una Noches, que va a ser una recopilación medieval muchos años más tarde, de cuentos donde el personaje principal va a ser Sherezade. ¿De qué trata la historia central de Las Mil y Una Noches? Trata sobre un sultán llamado Shahriar que va a mandar a desposar a mujeres vírgenes, estas jóvenes que al acabar la noche con el sultán eran decapitadas. Aproximadamente 3.000 mujeres fueron decapitadas por el sultán, ya que el sultán lo hacía como acto de venganza porque su primera esposa la engañó. Y por eso comienza a desposar y a decapitar, hasta que conoce a Sherezade. Sherezade le contaba cada noche una historia. Y al momento de acabar la historia, paraba para que el día siguiente el sultán sepa qué pasó con la historia, cuál fue el final. Y así sucesivamente, Sherezade era pues mantenida con vida y el sultán no la mataba cada noche porque quería saber un poco más de la historia. Así pasó evidentemente 1001 noches hasta que el sultán pues se compadeció y le salvó la vida por las historias que contaba Sherezade porque le entretenían y eran muy buenas. Por eso que siempre al momento de acabar paraba justamente en el amanecer para que continúe la noche siguiente y termina comprometiéndose con el sultán, con Sherezade, ¿correcto? Y así es salvada de morir en Las 1001 Noches. Bien, hemos llegado al final de la clase. Va a quedar como actividad número 1 investigar sobre el taoísmo y Lao Tse, que no le he mencionado en la clase, evidentemente para no hacerla tan larga. Número 2, copiar 2 poemas del poeta chino Li Po y también ilustrar al poeta con el reflejo o el poema que le dedica a la luna. Y finalmente, número 3, va a tener que investigar sobre el profeta Mahoma y sobre el Corán, un poco más sobre el tratado religioso de esta obra sagrada y también ilustrar algunos pasajes de Las 1001 Noches dentro de la literatura árabe. Dicho eso, nos vemos en el que se sume esta clase y evidentemente en una nueva clase virtual de literatura universal. Nos vemos, chicos. Chau, 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 chau.